¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Vamos a empezar ya con el paso a paso para realizar a nuestro hermoso reno navideño sentadito. Les recuerdo, si van llegando por primera vez a este canal, que tenemos ya un primer video en el que les muestro la lista de materiales y todas las especificaciones que necesitan saber para realizar a nuestro hermoso reno. En este video vamos a comenzar a realizarlo. Vamos a realizar todo su cuerpecito, el morro u hocico. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos en este video. Este hermoso renito sentadito es el segundo personaje de la colección de personajes navideños sentados. Primero hicimos a el muñeco de nieve sentadito. Si quieren ir a ver los tutoriales, están justo antes de estos tutoriales para realizar al reno, además de todos los tutoriales que hicimos el año pasado y también este año de muñecos paraditos que gustaron mucho. Todo mundo está haciendo esos muñecos navideños paraditos, así es que ustedes tienen que hacerlos también, no se pueden quedar sin el suyo. La petición de siempre, suscríbanse y den like, por favor. Ayúdenme con eso. Son dos acciones que a ustedes les lleva tan solo un instante y a los creadores de contenido nos ayudan muchísimo, muchísimo al crecimiento de nuestros canales. Además de que suscribirse es gratis, no les cuesta un solo peso. Las invito también a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios es, además de ser nombrados en el nivel intermedio, obtienen los tutoriales de manera anticipada. Los miembros del canal ya tienen varios días realizando a nuestro hermoso reno navideño sentadito. Mi agradecimiento con todo el corazón a Iliana Ayes, María de Jesús Tobilla López, Carmen Ardeleanu, Josie Sousa, Yolanda Torres Sangüesa, Azucena Osorio, Carmen Marlene Guaranga, Elizabeth Ramos, Jimena Zúñiga, Brenda Almonacid, Consuelo Rosales, Verónica Marisol Arroyo, Itamar Porcayo, Susana Albán, Fabiola Marín Morales, Laucoria, Canal Luco y Jenny Vega. Muchas, muchas, muchas gracias por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Comenzaremos realizando el cuerpecito. Toma hebra de color verde y vamos a hacer un anillo mágico. Dentro del anillo mágico realizaremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos perfectamente nuestro anillito mágico y nos vamos a ubicar en el primer punto. Y vamos a realizar en la vuelta número 2 6 aumentos, 2 puntos en cada uno de los puntos. Aquí va uno y en ese mismo punto vamos a hacer un punto más. Permítanme, aquí mismo, en el mismo punto hacemos un punto más. Así vamos a realizar los aumentos terminando la vuelta con 12 puntos. Vuelta 3, vamos a realizar un punto bajo, marcamos y después vamos a realizar un aumento. Haremos esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vamos a seguir con la misma secuencia. 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 7,
5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 8, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 9, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Y vuelta 10, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Y de las vueltas 11 a la 17 realizaremos 60 puntos en cada una de esas vueltas. Antes de continuar vamos a hacer un cambio de color. Deshacemos el último paso de la vuelta anterior, solo el último paso, y retomamos con el crochet. Tomamos hebra de color granate y ese paso que deshicimos lo volvemos a hacer ya con el nuevo color. La hebra de color verde no la vamos a cortar, la vamos a pasar hacia aquí adelante. Allí la vamos a mantener en espera en tanto la ocupemos un poquitín más adelante. Ajustamos bien todas las hebras y la vuelta 18 la vamos a trabajar toda en bucle trasero. En lugar de tomar los puntos completos como lo hacemos normalmente, que sería así, vean, así es como tomamos generalmente nuestros puntos, vamos a tomar solo el buclecito de atrás y vamos a realizar aquí un punto bajo. Una disculpa, amigas, me ando saliendo de foco. Una vez más, en lugar de tomar el punto completo como lo hacemos normalmente, tomamos únicamente el bucle de atrás y hacemos nuestro punto bajo, hebra roja hacia adelante para irla perdiendo conforme vayamos avanzando. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta, un punto en cada punto en bucle trasero, terminando la vuelta con 60 puntos. En la vuelta número 19 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 60 puntos bajos, tomando los puntos completos como lo hacemos normalmente. Miren qué bonito se va viendo, amigas y amigos. Hermoso, hermoso. Nuevamente hacemos cambio de color. Deshacemos el último paso del último punto de la vuelta que acabamos de finalizar y ahora vamos a tomar hebra de color blanco. Con esta hebra de color blanco vamos a volver a hacer el pasito que deshicimos hace un momento. Aquí vamos a dejar en espera la hebra de color verde. La hebra de color rojo no la vamos a cortar, solo ajustamos un poquitín para que no nos vaya a quedar flojo el punto y vamos a hacer en las vueltas 20 y 21 60 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Vamos a dejar en espera nuestro tejido un ratitito para hacer una vuelta con el color verde y sirve que ya lo cortamos y ya no nos lo vamos llevando en el resto de la realización del cuerpo. ¿Se acuerdan que aquí trabajamos en bucle trasero? Nos quedaron libres los bucles delanteros. Vamos a entrar aquí en el primer puntito, enganchamos la hebra y vamos a hacer 3 cadenitas. Estas cadenitas solo nos sirven para subir la labor. Allí mismo vamos a entrar y vamos a realizar un punto alto. Tenemos 3 hebras en el crochet. Vamos a tejer primero 2 y luego otras 2. Lazada, siguiente punto. Lazada, sacamos, tejemos primero 2 de los 3 puntos y luego otros 2. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta. Realizaremos 60 puntos altos. Miren, amigas, así nos habrá quedado. Muy bien, cuando hayamos finalizado nos vamos a ubicar en el primer punto que hicimos, hacemos punto deslizado, apretamos bien fuerte y vamos a cortar hebra lo suficientemente larga para ensartar nuestra agujita lanera. Haremos un nudito de este lado, aprieten bien el punto y hacemos un nudito de este lado del revés de esta última vuelta que hicimos. Apretamos bien fuerte y vamos a perder la hebra entre el mismo tejido y así nos habrá quedado la parte alta del pantaloncito. Retomamos la labor, amigas. Vamos a hacer nuevamente cambio de color a color granate.
Tomamos nuestra hebra, ajustamos bien la hebra de color blanco y hacemos nuestro cambio de color. Y en las vueltas 22 y 23, ya con el color granate, realizaremos 60 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Cambio de color a color blanco, vueltas 24 y 25, realizaremos 60 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Cambio de color a color granate, en esta ocasión en la vuelta 26 vamos a realizar 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos y vuelta 27, 54 puntos. Cambio de color a color blanco, realizaremos en la vuelta 28 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos y vuelta 29, 48 puntos bajos. Cambio de color a color rojo, realizaremos en la vuelta 30 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos y vuelta 31, 42 puntos bajos. Cambio de color a color blanco, en la vuelta 32 realizaremos 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos y vuelta 33, 36 puntos bajos. Antes de continuar vamos a hacer cambio de color a color amarillo medio. Ya corté las hebras de color rojo y blanco que ya no vamos a necesitar. En este caso vamos a hacer 2 nuditos para perder las hebras y se queden ahí escondidas por dentro. No se van a deshacer, o sea, si nos vamos llevando la blanca como lo acostumbramos y la roja la dejamos ahí adentro, no se deshace, pero pues decidí en esta ocasión hacer 2 nuditos y dejarlas ahí adentro y así ya no nos llevamos ni siquiera la hebra blanca. Entonces, vamos a realizar en la vuelta número 34, ya con el color amarillo medio, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos, pero estaremos trabajando en bucle trasero. Vamos a hacer los primeros 4 puntos para decirles cómo haremos la disminución. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer una disminución. Vamos a hacer un punto bajo en bucle trasero, pero no lo vamos a terminar. Entramos, engancho, saco y así se queda. Nos quedan aquí 2 puntitos en el crochet. En el siguiente punto hacemos lo mismo, nos van a quedar 3 puntos y los tejemos los 3 juntitos. Así se hace la disminución. Haremos esto durante toda la vuelta, 4 puntos bajos y una disminución, terminando con 30 puntos. Muy bien, a partir de aquí ya vamos a comenzar con la realización de la cabecita. Vamos a realizar en la vuelta 35 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 36, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos, vuelta 37, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos bajos, vuelta 38, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos, vuelta 39, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos bajos, y de las vueltas 40 a las 52 haremos 60 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Así nos está quedando, vean. Muy bien, vamos a colocar los ojitos.
Recuerden que son ojos de seguridad del número 10 o 10 milímetros. Van a ir colocados entre las vueltas 46 y 47. Si no quieren contar desde abajo, recordemos que en la vuelta 44 hicimos nuestro cambio de color a color amarillo medio, así es que ya solamente contamos desde ahí, desde la vuelta 34 hasta la vuelta número 46. Los ojos van a ir colocados entre las vueltas 46 y 47 con una separación de 7 puntos. Como la cabeza es toda exactamente igual, pueden colocarlos donde ustedes quieran, aunque yo prefiero tomar como referencia aquí atrás, que es donde hacemos los cambios de color, para que esos queden atrás. Vamos a tratar de que quede bien centrado. Me voy a recorrer aquí un poquitito hacia acá y voy a contar de aquí mis 7 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí van a quedar los ojitos. Para que, como les digo, la unión quede aquí atrás. Muy bien. Simplemente ya los vamos a colocar. Ustedes pueden hacer el orificio más grande como estén acostumbradas. En esta ocasión los ojos no son muy grandes, no es tan difícil colocarlos, pero pues yo siempre me ayudo de mi agujita plástica para agrandar el orificio. Y ya colocamos el ojito sin ningún problema. Y le ponemos su arandela. Apretamos fuerte, fuerte, fuerte. Si tienen pincitas para apretar ese orificio, está perfecto. Pueden utilizar las pincitas. Hacemos más grande el segundo orificio donde vamos a colocar el otro ojito. Introducimos la patita del ojito, colocamos la arandela, apretando fuerte, fuerte, fuerte. Ahí está, y pues ya tenemos colocados los ojitos de una manera muy pero muy sencilla. Antes de continuar les pido que vayan rellenando, por favor. Yo ya aquí rellené el cuerpecito, aunque le falta todavía mucho relleno. Recuerden que la técnica es ir rellenando de a poquito, amigas. No echen toda la bola porque entonces va a ser difícil que ustedes logren la forma que estamos buscando. Vamos a ir tomando el relleno de poco en poco y así lo vamos a ir rellenando hasta que quede bien durito. Yo me ayudo con mis tijeras para irlo compactando y que quede bien durito. Así seguimos rellenando porque la cabeza dentro de poco se va a hacer un espacio muy pequeño y les va a costar trabajo rellenar. Vayan rellenando conforme vayan avanzando, por favor. No va a necesitar ningún soporte. La cabecita la soporta muy bien, siempre y cuando esté bien relleno. Vamos a seguir. Vuelta 53, 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 54, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 55, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 56, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 57, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 58, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 59, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 60, 1 punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos. Vamos a realizar hasta aquí. Más adelante les digo cómo vamos a cerrar la cabecita. Lo que haremos a continuación, una vez finalizada la vuelta 60, es cortar hebra suficiente para ensartar nuestra agujita lanera y cerrar los puntos. Miren, una vez ensartada la aguja lanera, aquí nos quedan 12 puntitos, ¿recuerdan? Vamos a estar tomando con la aguja solo el bucle delantero de cada uno de esos 12 puntos. Aquí va uno. El que sigue solo el buclecito delantero. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 y 12. Creo que por aquí me faltó uno que no conté bien, no pasa nada. Una vez que los tomemos todos, simplemente jalamos, vean. Que se cierre bien, bien ese orificio, jalan muy, muy bien. Vamos a hacer un nudito aquí muy cerca de donde hayamos finalizado. Apretamos ese nudito y vamos a perder aquí mismo, miren. Entramos ahí donde cerramos y salimos hacia cualquier parte de la cabecita. Ya nada más jalamos, nos va a quedar aquí planito. Cortamos y ya nada más damos forma con nuestras manitas a la cabecita y al cuerpecito de nuestro bello reno. Vamos a hacer ahora el hocico o también conocido morro. Tomamos hebra de color amarillo medio y realizamos un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a realizar 8 puntos bajos. Aquí los hago rápido, rápido, rápido. Ya sabemos hacer esto, amigas. Cuando hayamos finalizado, cerramos perfectamente nuestro anillo mágico. Nos ubicamos en el primer puntito y vamos a realizar en la vuelta número 2 un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Recuerden que siempre deben marcar su primer punto. Vuelta 3, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 16 puntos. Vuelta 4, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 20 puntos. Y en las vueltas 5 y 6 realizaremos 20 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Miren, así nos habrá quedado la naricita, también llamada morro. Nos vamos al siguiente punto, hacemos un punto deslizado, apretamos bien bien fuerte y vamos a cortar hebra suficiente para coser la naricita a la cabecita del reno. Vamos a coserla de una vez, ¿les parece? Sugiero que coloquen un poquitito de relleno a la naricita, no demasiado para que al momento de coser no se vaya a estar saliendo por las orillas, pero lo suficiente para que le dé cierta estabilidad y eso nos va a ayudar mucho, mucho al momento de coser. Colocamos la naricita aquí, que quede pegadita a los ojos. Esa va a ser la referencia, que al momento de colocarla les quede pegadita a los ojitos. Colóquenla perfectamente, de esta forma, vean, ahí así. En la vuelta donde terminan los ojos, esa va a ser nuestra referencia, vean, ahí. Si quieren que quede más arriba, como les decía hace un rato, pegadita a los ojos, también puede ser. Pongan un alfiler para que no se les mueva o tantos alfileres como ustedes quieran para que no se les mueva. Ensartamos nuestra agujita lanera y vamos a empezar a coser. Vamos a dar primero, acomoden bien, bien, bien que no se les mueva. Voy a poner yo creo que otro alfiler o varios más. Vamos a ver, uno acá y otro del otro lado. Uno por acá. Permítanme, amigas. Un segundito, suscríbanse, por favor. Ahí está, por aquí, amigas. Así ya no se nos va a mover para nada. Entonces, esta hebra la tengo hacia el morro, o el hocico, o la nariz. Y vamos a entrar ahora a la cabecita. Ahí donde esté la naricita o el morro, ahí es donde vamos a dar puntaditas, vean. A esa altura del contorno del morrito. Nos vamos al morro y después una puntadita en la cabecita. Es que esta no es nariz, yo le vengo diciendo nariz, no es nariz, es el hocico, también conocido como morro. Ahí está. Entonces una puntadita en la cabecita y otra puntadita en el hociquito. Una en la cabecita, como lo vamos a hacer ahora. Traten de recorrerse un puntito, 2 puntitos ya exageradamente, porque como el morro va relleno y si hacemos las puntadas muy separadas, corremos el riesgo de que el relleno se vaya a salir y no queremos eso. Y así vamos a estar haciendo puntaditas. Antes de que terminen de finalizarlo y que tengan un hueco, rellenen muy muy bien, que quede bien durito y ya después siguen cosiendo. Al final hacen un nudo y pierden.
Vamos a hacer esta sí es la naricita, amigas. Con hebra de color granate haremos un anillo mágico y dentro del anillo mágico haremos 6 puntos bajos en la vuelta número 1 y vuelta 2, un punto bajo y un aumento 3 veces, terminando con 9 puntos. Al final hacemos simplemente un punto deslizado, apretamos bien, bien fuerte y ahí no agarré bien la hebrita, ahí está. Y vamos a hacer aquí un nudito. Muy bien, amigas. Ahí está bien, bien apretadito. Ustedes, si quieren coser, dejen la hebra un poquitín larga. Yo se la voy a pegar ya que es una pieza muy pequeña, pero si la quieren coser, claro que lo pueden hacer. Estos son adornos, no son, generalmente no son para que jueguen los niños pequeños, así es que yo creo que no hay problema si lo queremos pegar. Después cuando lo lavan no se despega, amigas. No, no se despega, menos que lo dejen en remojo demasiadas horas, pero normalmente no hacemos eso, los lavamos, los ponemos a secar y listo. Entonces lo vamos a pegar, pero repito, si lo van a coser, que sea con unos 2 o 3 hebritas, una o dos hebritas de la marca Sinfonía para que no sea una hebra muy gruesa, muy tosca y que se vaya a notar. Y ya con esa la pegan arribita, no en medio, sino un poquito hacia arriba como están viendo en este momento, que yo lo que estoy haciendo es pegarla. Ya vieron que coloqué un poquitito de silicón. Sabemos nuestra técnica secreta. Si el silicón está aún fresco, aún líquido, lo podemos esconder por debajo de la pieza y no se va a notar ni se va a manchar. Vamos a bordar las cejas. Miren, con la aguja lanera hagan una línea imaginaria de la parte interna del ojo hacia arriba. Y de esta vuelta, que es donde están los ojos, aquí miren, vamos a contar 1, 2, 3 vueltas hacia arriba. En nuestra línea imaginaria ponemos nuestra alfiler, lo mismo del otro ojo. 1, 2, 3 vueltecitas. Ahí está. Entonces ya tenemos esa referencia, vamos a contar 1, 2, 3, 4 vueltas y nos bajamos miren, 1, 2, 3, 4 y nos bajamos una vuelta y ponemos el otro alfiler, lo mismo de este lado. 1, 2, 3, 4 y nos bajamos y aquí vamos a poner el otro alfiler y así nos van a quedar las cejas. Ensarté mi aguja lanera con hebra de color tabaco y vamos a entrar en esta primer marquita que está aquí a la orilla. Jalamos, dejamos un poquitín de hebra, estoy intentando colocar esa hebrita más o menos donde van a quedar los cuernitos y las orejas. No se va a notar, pero mucho menos si colocamos ahí los cuernitos y las orejitas. Así es que me doy una idea donde voy a colocar las orejas y por ahí es donde entré. Y ya nada más aquí entré en la segunda marca y en este momento estoy saliendo en la tercera marca ya que forma parte de la otra ceja. Entro en la última marquita y voy a salir en donde entré inicialmente. Como ven, esas cejitas tienen esa pequeña inclinación que lo que logran es que nuestros personajes adquieran un rostro más tierno, más dulce. Y miren, amigas, cómo se va viendo hermoso, hermoso, súper, súper tierno. Aquí ya simplemente vamos a hacer 2 nuditos para perder esa hebra hacia adentro de la cabecita de nuestro renito. Vamos a cortar aquí la hebra y perdemos hacia adentro. Ahí así, amiga. Así no hay problema que si esa ceja se llega a atorar por accidente en algún lado, ya perdimos las cejas porque no anudamos. Es importante hacer estos nuditos. Y como ven, miren, ni se nota. La perdemos perfectamente y no se nota. Y miren qué bella expresión tiene nuestro reno. Miren, aquí ya coloqué las orejitas y los cuernitos, pero antes de continuar vamos a bordar el detalle que tiene en los ojitos, esta hebrita de color blanco que vamos a colocar aquí que le da una expresión, perdón, aún más dulce. Tratando de ubicarme al centro más o menos del anillo mágico, que es donde vamos a estar colocando orejas y cuernos. Por ahí vamos a entrar y vamos a salir más o menos a la mitad del ojito. Si quieren un poquitín más arriba está bien, pero
puede ser también más o menos a la mitad del ojito y por ahí vamos a salir. Como siempre dejamos nuestra hebra aquí adelante, aquí arriba, perdón, y ahora voy a entrar en el otro lado exactamente, a la mitad del ojito y me paso al otro ojito. Aquí está la arandela que a veces nos estorba un poquito, pero no impide. Las crocheteras podemos hacer lo que se nos ocurra. Nada, nada, nada es obstáculo para nosotras las amigurumistas. Miren, ahí ya salí a la mitad del otro ojo. Jalamos. Ahí está. Miren, amigas, está muy dulce, dulce, dulce. Acomoden muy, muy bien. Y ahora vamos a entrar del otro lado. Aquí a la mitad exactamente. Todas esas puntaditas las estamos dando en la misma vuelta. Por aquí me estorba la arandela, pero logré entrar sin ningún problema. Y vamos a salir aquí donde entramos inicialmente, exactamente en el mismo punto. Por allí vamos a salir. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Ya saben, si se nos atora un poquito, yo me voy a ayudar con las tijeras, o si tienen las pinzas a la mano, es mucho, mucho mejor. Las pinzas ayudan mucho. Es la arandela que está atrás que como que le estorba un poquito la agujita lanera. Pero otra vez les digo, las amigurumistas, nada nos detiene, nada se nos dificulta, todo lo podemos solucionar. Bueno, si algo se nos dificulta, lo podemos solucionar. Ahí está, amigas. Ya quedó el otro ojito. Miren qué belleza, amigas. Es un detalle muy, muy sencillo, pero que le da una vista muy, muy bonita a nuestros personajes. Miren nada más. Ahí está. Ya saben, aquí arriba. Miren, amiga. Muy, muy lindo. Aquí arriba, tal y como hicimos con la hebra de color tabaco, vamos a realizar 2 nuditos. Aquí está uno. Hacemos uno más. Cortamos. Y vamos a perder, tal y como lo hicimos hace un momento, hacia adentro con la parte gruesa del lado donde insertamos nuestra agujita lanera. Estas hebras van a quedar ahí escondidas. De por sí no se notan, pero más o menos ahí vamos a colocar los cuernos y la orejita y menos se va a notar. Y miren qué belleza, amigas. Es una ternura nuestro muñequito. Vamos a hacer las orejas. Tomamos nuestra hebra de color amarillo medio y vamos a realizar un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico realizaremos 4 puntos bajos. Vamos a hacer solo 4 puntos bajos para que nos quede bien picudita esa orejita. Es un poco a veces difícil trabajar con pocos puntos, pero va a ser muy, muy rápido, amigas. No se preocupen. No los hagan apretados para que no les cueste hacer las siguientes vueltas. Miren, jalen un poquito el último punto, jalen un poquitito la hebra para que entren con facilidad al primer punto. Y ahora sí, ajustamos los puntos. En la vuelta 2 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 2 veces, terminando la vuelta con 6 puntos. Aquí ya hice un punto bajo y en el que sigue voy a hacer un aumento. Ubiquen bien los puntos, amigas, porque como son muy poquitos a veces nos confundimos y entramos nuevamente en el mismo punto, así es que ubíquenlos muy bien, por favor, por favor. Otra vez hacemos un punto bajo y en el que sigue un aumento. Es que como son poquitos puntos tiende a voltearse y eso dificulta un poquitín la labor, pero miren, no pasa nada, se hizo muy, muy fácil esta segunda vuelta. Un punto bajo y un aumento 2 veces, recuerden. Como les digo, son muy poquitos puntos, tiende a quedar por el revés, nosotros lo vamos a enderezar. Me gusta explicar esto sobre todo para las que no tienen mucha experiencia, porque yo me acuerdo cómo me perdía al inicio.
Decía, pues, ¿cuál es el derecho? Como solito se voltea, a veces nos confundimos un poquito, así es que vale la pena esta explicación. Las que tienen mucha experiencia, pues ya saben cómo lidiar con estas cosas, pero no pasa nada, ya nada más lo acomodamos perfectamente. Retomamos la labor y en la vuelta número 3 vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Si es necesario marcar su primer punto, está muy bien para que no se pierda. En la vuelta 4 vamos a realizar un punto bajo, ya saben, marcamos, y después vamos a realizar un aumento. Aquí vamos con el aumento. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos y vuelta 5, 18 puntos bajos. Vuelta 6, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos, y de las vueltas 7 a la 11 realizaremos 24 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Así nos habrá quedado la orejita, vean, no parece, ¿verdad? Miren, lo que haremos a continuación es doblarla exactamente a la mitad, así. Y de aquí donde finalizamos nos vamos al siguiente punto y al punto que está exactamente atrás y hacemos un punto bajo. Nuevamente el punto de enfrente, el punto de atrás y hacemos un punto bajo. Y así vamos a cerrar toda la orejita con 12 puntos bajos. Cuando hayamos finalizado, hacemos cadenita para fijar y cortamos hebra suficiente, porque con esa hebra vamos a primero a coser a la mitad esta oreja y después a coser la oreja a la cabecita. La doblamos exactamente a la mitad, ensarto mi agujita lanera y vamos a proceder a coser la oreja. Ahí está. La doblamos exactamente a la mitad y vamos a comenzar a dar puntaditas de esta forma, tomando a ambos extremos de la oreja. Ahí así, un punto de un extremo y un punto del otro extremo. Y apretamos muy bien. Siguiente, un punto de un extremo y un punto del otro. Son unas cuantas puntaditas. Cuando hayan llegado al final, como estamos a punto de llegar, vean, ya nada más nos falta aquí una, quizás dos. No, miren, ya se cerró allí muy bien. Ya nada más aquí en esta orillita voy a dar un nudito, voy a hacer más bien un nudito y apretamos bien fuerte. Vamos a hacer otra exactamente igual. Hasta aquí llegamos en este tutorial, amigas, ya avanzamos muchísimo. En el siguiente vamos a hacer brazos, piernas, cuernos, la bufanda. En el siguiente vamos a terminar de realizarlo. Por favor, cuídense mucho. Las invito a explorar mi canal, que tenemos mucho contenido muy bonito. No solo de Navidad, sino de muchas otras cosas. Pueden encontrar incluso los regalos que están buscando para Navidad y Día de Reyes. Se van a encontrar con la colección del año pasado de los personajes que hicimos paraditos. En fin, exploren el canal, toquen donde dice videos y empiecen con su dedito a observar. Se van a enamorar de más de un proyecto y estoy segura que lo van a realizar. Por favor, cuídense mucho. Nos vemos muy pronto y suscríbanse.